75 días de administración desde la juramentación de la gobernadora y 64 de la sesión legislativa. En la mañana de hoy estará con nosotros el representante Jorge Navarro Suárez, también estará el senador Ángel Toledo y hablaremos de algunos de los asuntos de Estados Unidos con nuestro amigo Mario Porrata también en la segunda hora. Y como de costumbre, el orden de los asuntos de lo que está ocurriendo en las últimas horas aquí en Puerto Rico. Continúa la novela, ellos mismos la describen como una novela, la tragedia de Víctor Ramos y el nombramiento para secretario de Salud. La gobernadora, luego de que la semana pasada había dicho, yo no voy a hablar más de eso, que conteste él. Pero ayer, en una actividad que era para otra cosa, un proyecto bonito de rehabilitación vocacional y crear un registro de documentación de los jóvenes que participan de ese programa para que haya una consecución, ¿verdad?, de los de historial de estos jóvenes que están adscritos al programa de rehabilitación vocacional. Al final, en la conferencia de prensa, tiene que abordar nuevamente esta situación del doctor Víctor Ramos, que se complica porque, si bien en el fin de semana trascendió información de que habría de presentarse mañana una conferencia histórica por parte de él, actual presidente del Colegio de Médicos y Cirujanos, el doctor Carlos Díaz Vélez, donde habría o habrá de presentar más bien documentación que tiene que ver con las investigaciones y las situaciones que han causado cuestionamiento a algunos de la participación del doctor Víctor Ramos en la presidencia del Colegio de Médicos. Y las caras, las expresiones faciales ayer, tanto de la gobernadora como del doctor Víctor Ramos, reflejaban mínimamente incomodidad, amigos y amigas que me escuchan. Porque esta situación ciertamente tiene unos ribetes adicionales que han trascendido en esta semana, donde dan a la luz o salen a la luz las personas que aportaron su dinero a lo que era la iniciativa del plan médico o de la aseguradora que se proyectaba presentar y darle algún tipo de repunte al colegio y que, como ya sabemos, está frustrada. Pero ese no es el único issue. También hay unos asuntos de unos fondos federales. Y si hubo una entrevista, una invitación amistosa y cariñosa por parte de un gran jurado federal, se ha filtrado por ahí un documento que es parte de esa invitación amistosa a el hoy secretario nominado Víctor Ramos a participar de estos procedimientos donde alegadamente se investiga el desembolso y utilización de fondos federales de pandemia en el Colegio de Médicos y que habría que dar ciertas explicaciones. Y como dije ayer, en el fin de semana salieron unas personas vinculadas al colegio actualmente, ¿no? Para propósitos de un poco defender la gestión de Víctor Ramos y decir, no, si algo aquí se perdió y algo se hizo mal, eso fue porque el actual presidente no le dio de alguna manera seguimiento a este programa de la creación de la aseguradora y que motivó inclusive, como dije también, y se relata en un informe de prensa la semana pasada, ocurrieron unas reclamaciones judiciales para con el doctor Víctor Ramos. Y nuevamente la gobernadora hace una invitación a que por fin se dé la vista de confirmación del doctor Víctor Ramos. Todavía queda pendiente la de Janet Parra, a ver si se produjeron las explicaciones que habrían que dar por parte de los funcionarios de justicia y policía que se vieron envueltos en la investigación de Tuntún. Pero en este caso de Víctor Ramos, ayer el presidente del Senado envió un buenos días relacionado con esto y un poco llamó a la calma porque quienes están llamados a hacer las preguntas y los cuestionamientos y que así habrán de hacerlo, los senadores actuales, que son los que van a votar por esa confirmación.
Mientras tanto, esto sigue dando tumbos y especulaciones de qué más pudiera abonar a la controversia el actual presidente del Colegio de Médicos y Cirujanos, Carlos Díaz Vélez, en esa conferencia histórica que habrá de presentar en el día de mañana. Así que esto parece que va a continuar y nuevamente un tercer nombramiento controversial, como ha sido el de Janet Parra, como lo fue el de Waldemar Quiles, y ahora también el que les decía ayer de la AMA, de Luis González, que no salió de muy buenos términos del Departamento de Educación y que se suma también a unos cuestionamientos acerca de sus transferencias entre una agencia y la otra. Y en esta misma actividad de rehabilitación vocacional, ayer la gobernadora también explica una situación que ya algunos está diciendo, ven acá. En la campaña, todos los candidatos a la gobernación prometieron acabar con el contrato de Luma. Ya van 75 días desde que la gobernadora juramentó y todavía no se ha escuchado nada. Pues mire, la gobernadora dijo lo siguiente: hay que estabilizar la generación porque, como yo les digo todos los días de Cristo aquí, si no hay nada que transmitir, el poste puede estar perfecto, los cables pueden ser de oro y brillar, pero si no hay nada que transmitir, porque las generadoras, estas máquinas que tenemos en diferentes puntos del país, no han sido reparadas, no han sido mantenidas, pues no hay nada que transmitir. Y ahí hay varios anuncios que ayer un poco los traje todo dentro de un compendio. Están lo de las barcazas, está la compra de las megageneradoras, que parece, y trasciende información ayer, que esa compra sería directo a New Fortress, que es la matriz de Genera. Por tanto, el negocio para ellos es redondo porque se les compra a ellos mismos la máquina, ellos mismos las van a operar y ellos mismos proveen el combustible. ¿Y dónde se colocarían? ¿Y cuán pronto pudieran llegar? Al igual que las barcazas, que nos había dicho Manuel Lavoy, quien dirigió el COR3 en la administración pasada, que ya eso se había contemplado, pero que el costo era muy elevado. Y quizás eso pueda variar ahora porque no ha habido tantas emergencias en otras jurisdicciones y traernos esas barcazas para acá. Y la gobernadora aborda ese tema ayer también, el tema de las famosas barcazas, porque dice, eso pudiera ser ahora, pero no hemos evaluado el costo de hacer esa movida. Y en el fin de semana se dieron unas expresiones del zar de la energía que tenían que ver con darle un chiquimangue a Genera, particularmente por no haber hecho las reparaciones que se comprometieron por contrato a hacer, principalmente en Aguirre y en San Juan 1. Porque parecería que les conviene más estas máquinas nuevas, de la cual se le compran a ellos mismos, y la provisión de gas natural versus cualquier otra fuente de energía que pudiera haber, y me refiero a los combustibles particularmente. Y que evidentemente por eso hay un rezago en habilitar cualquier otra máquina que no sea con gas natural. Y eso lo dijo el zar de la energía y el director de las autoridades la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas. No lo dijo cualquier persona. Dijo, pónganse para su número porque a eso fue que ustedes se obligaron en ese contrato. Y ahora viene el verano y en menos de 2 meses hacer esas reparaciones que no han hecho en 2 años que llevan ya de contrato, va a estar bien cuesta arriba. Eso lo dijo con su boca de comer el ingeniero Josué Colón en el fin de semana. No pelee conmigo. Eso es lo que ha dicho él y lo que dice la gobernadora ayer a los efectos de lo que sería cancelar ese contrato de Luma. Ella dice, aquí no podemos cancelar hasta tanto estabilicemos la generación. Y usted pensará, pero una cosa es la transmisión y la distribución y la otra es la generación, que tiene que ver Luma con Genera y que arreglen las plantas. Mire, parece que hay que hacer una cosa primero y la otra después. Eso no necesariamente fue lo que dijo la gobernadora en la campaña. Y recuerden que hay unas expresiones por ahí de Pedro Pierluisi que dice con la boca es un mamey. Y parece que la gobernadora pues ahora enfrenta esta otra situación que tiene que ver con
cómo va a hacerse valer y cumplir. Recuerden que hay una renovación de contrato reciente donde se cambiaron ciertos términos, particularmente lo de las bonificaciones, y hay una nueva ley para multarlos hasta $125,000 por día, tanto a Genera como a Luma. Así que, por lo menos, hay algo en el panorama donde cambia ese notorio y famoso contrato para con los operadores que contratamos privadamente, para poder asegurarnos que hagan por lo menos lo que dice en ese pedazo de papel ahí, que a lo mejor no es lo mejor que hay, pero a eso fue lo que los pudimos obligar, porque no había una fila de mucha gente que, dadas las circunstancias en las que se encuentra el sistema energético de Puerto Rico, pudieran coger esa bola, driblearla y tratar de insertar en el canasto. Y a eso hay que sumarle estos esfuerzos, particularmente de Luma, en decir, mira dónde estábamos, mira lo que se hizo de 2017 a 2021, y cuando nosotros agarramos esa bola y empezamos a driblearla en el 2021, esto es lo que hemos hecho. Y consistentemente lo han hecho por espacio de una semana ya, en los periódicos principales y las alternativas digitales también, en las plataformas digitales de periódicos, para a propósito de decirle a la ciudadanía, mira lo que se estaba haciendo, mira lo que hemos hecho nosotros. Y eso lo debieron haber hecho hace rato como un esfuerzo de comunicación pública, que es importante. ¿Están consiguiendo su propósito? ¿Es demasiado tarde para eso? No lo sé, pero esto va todo atado a los esfuerzos de la administración, que se comprometió a lograr cambios significativos, y esta era, si no la punta de lanza principal, una de las de la campaña primarista y de la elección general de la gobernadora Jennifer González Colón. Otro asunto que trasciende ayer es nuevos o reciclados nombramientos a la Comisión Estatal de Elecciones. Y hay dos nombres ahí que ya se habían barajeado para la consideración de los comisionados electorales. Particularmente, hay unos que ya no van a estar o no tienen la representación, por lo que ya sabemos por el resultado de la elección general. Y parece que ahora sería más fácil confirmar al juez Jorge Rivera Rueda y a la juez Cindia Irizarry Casiano, que estuvieron bajo la consideración ya y la nominación de Pedro Pierluisi en su momento, y la gobernadora repite esta ficha de el gobernador Pedro Pierluisi, que confrontó ciertos escollos, ciertos obstáculos en la primera nominación. Uno, porque admitió haber votado fuera de donde tenía que votar por no haber hecho una transferencia, y eso le logró una resistencia de los comisionados. Y la otra, parece que tuvo otro asunto también en el cual los comisionados no estuvieron de acuerdo. Y lo que dice el manual, que siempre hay que ir a la regla, ¿verdad? Porque la regla de oro es que el dueño del oro pone las reglas. Y lo que dice es que la gobernadora nomina, va a la consideración de los comisionados, tiene que bajar unánime. Si eso no ocurre, va a la Asamblea Legislativa, a Cámara y Senado. Aquí lo miran los dos cuerpos. Y saben que hubo un cambio ahí, porque esto, hasta el Tribunal Supremo, originalmente en cómo se confeccionó el Código Electoral, pudiera haber tenido incidencia. Ellos dijeron, no. El sistema democrático de separación de poderes es a la Asamblea Legislativa quien le toca confirmar. Pero hay un paso intermedio que me parece muy interesante. Y es que si los comisionados electorales no se ponen de acuerdo en la nominación, esto revierte nuevamente a la consideración de la gobernadora. Y la gobernadora puede decir, espérate, que si los comisionados me levantaron XYRZ, muy probable que allá me lo vayan a levantar también. Y ahí la gobernadora tiene un entremedio para jugar y decir, pues vamos a retirarlo, vamos a nombrar otro, vamos a esperar o lo que sea. Eso usualmente no ocurre y lo estamos viendo en la confirmación de Yanet Parra, de Víctor Ramos y de algunos otros, que tiene que ver con el asunto de que una vez yo someto la nominación, siempre la puedes retirar. Pero cosas pasan entre medio que, al tener esa herramienta de volverlos a tener acá antes de mandarlos para la Asamblea Legislativa, la gobernadora puede lograr algún tipo de conciliación o de repensarlo, cualquier otra cosa, para propósito de no sufrir
¿verdad? Una derrota, porque se considera una derrota política el que se haya hecho un proceso de estudio, de investigación de un nominado para después tener que retirarlo por algo que no sabíamos, porque no se hizo un trabajo adecuado de lo que los americanos le llaman el vetting process, que es investigar y descubrir información sobre esa persona. Y eso debe ocurrir antes de que la gobernadora se pare en un podio y nombre a alguien. Parece lógico, hasta el marciano que acaba de llegar lo entiende. Entonces, ¿por qué traigo el asunto? Y me parece que es importante lo del reciclaje. Porque se está tomando muchas políticas, en particular de lo que tiene que ver con los nombramientos del libro que escribió en su momento Pedro Pierluisi. Entonces parece que las cosas no iban tan mal con Pierluisi como nos decía la gobernadora Jennifer González. Porque inclusive se están dejando personas en esa posición. Que esas personas no eran tóxicas y no hicieron expresiones primaristas y manejaron las cosas en su agencia distinto. Pero eso no fue lo que dijo la gobernadora en campaña. Después trataron de arreglarlo un poco el amigo Ángel Cintrón y otros de los portavoces de la gobernadora, de que es que se iba a hacer una evaluación. La gobernadora dijo, y fue muy clara, aquí la cosa anda mal, el barco hay que cambiar y hay que volar a todo el mundo y hacerlo nuevo. Y yo recuerdo bien esa expresión porque yo dije, oye, ahí hay mucha gente PNP que después vas a pedirle el voto y le estás diciendo que no están haciendo buen trabajo. No, es que eso es a la cabeza de la agencia. Sí, pero es que la cabeza de la agencia no funciona sola. Tiene un andamiaje, mínimamente tiene ayudantes. Y esos ayudantes de confianza deberían ser PNP. Es una tercera administración del PNP. Entonces es muy complicado tú hacer la crítica a la dirección de una agencia y no llevarte enredado todo lo que va por ahí para abajo. Para entonces, cuando estés al mando, dejarlos, no sé. Me parece que requiere una explicación adicional en términos de que quizás se dio cuenta de otra cosa ya cuando ganó la elección. Pero eso le toca a la gobernadora explicarlo. Y si esas son las mejores fichas para una mejor ejecución, pues pudiera ser esa la explicación. Pero no me toca a mí hacerlo de esa manera. Mire, otra cosa que ocurre ayer muy interesante, y no vamos a dejar estos temas tampoco sueltos, porque tiene que ver con cómo puede reformarse los asuntos de justicia en este país, y eso tiene que ver con la política y tiene que ver también con la legislación. Y a pesar de que esto que les voy a relatar es un asunto ante el Tribunal Federal, pudiera tener consideraciones estatales también. Y me refiero al encauzamiento y procesamiento de la Pegafuegos esta de Cabo Rojo, que ahora la tenemos aquí de vecina. Chero, vive aquí al lado. Cuando pasas la saluda. Porque está aquí en el Centro Metropolitano de Detención. Por lo que ya sabemos que ocurrió el 2 de enero allá en Cabo Rojo, donde hasta 4 o 5 negocios sufrieron pérdidas millonarias y casi pudiera haberse perdido vidas. Gracias a Dios no ocurrió, por actuaciones de esta joven del estado de Missouri. Y es que ayer la juez Gina Méndez Miró, chiquimangue para el abogado de defensa, le dijo, pajarito, aquí, allá no, aquí, tienes que venir aquí y no puedes valerte de una representación o de alguien que te sustituya. Si tú vas a ser el abogado del caso, tiene que estar aquí. Y la fiscalía a su vez admite que es muy temprano para siquiera considerar la posibilidad de un acuerdo de culpabilidad, porque todavía hay datos adicionales que se están estudiando en los teléfonos inclusive de la acusada, de la ya acusada, y que la tuvieron que aislar porque la estaban amenazando. Y hablamos un poquito de eso ayer aquí en La Manada, en mi segmento legal a las 4 de la tarde en Z93. Y esa parte es importante porque va a la consideración entonces e inclusive de las condiciones que pudiera tener en caso, ¿verdad? Y creemos en la presunción de inocencia, pero aquí no hay mucha inocencia que preservar porque el video está bastante clarito. Pero
finalmente cuando se procese, a ver cómo termina. Y otro asunto que tiene que ver con tribunales es que ahora va a vista de causa probable en alzada el ataque contra la septuagenaria que trascendió a final de la semana pasada. ¿Y qué parece? Parece que Fiscalía ahí dejó caer la bola porque no preparó bien su caso y confió con presentarlo en declaraciones juradas. Y sin el testimonio de la perjudicada, de la señora que sufrió el ataque, y el juez o la juez determinó no causa, porque no estaba completa la prueba. Los jueces ahora tienen un documento que pueden explicar sus determinaciones. No siempre ocurre, pero pueden hacerlo. Y a esos efectos, entonces pidieron un segundo turno al bate los fiscales para ir entonces más bragados. Pero trasciende de que ni tan siquiera hubo un fiscal en sala. Y la realidad es que la mayoría de los casos así es que se radican, porque lo que se pide en esa etapa es lo que se llama una cintila de evidencia, que es una pizca de evidencia. Y que quizás, con las fotos del ataque de la señora y que con lo que padeció y el testimonio de los agentes que investigaron, hubiese sido suficiente. Pues miren, no lo fue. Y es hora de reformar esos procesos. Igual también que la presentación y radicación de cargos en ausencia, que se proveyó hace algunas décadas para agilizar la labor de los fiscales porque tenían mucho trabajo. Y que citar a las personas para estas vistas y todo lo demás era complicado. Se siguen cayendo los casos. Y el problema con esto es que el país interpreta que no hay consecuencias o que hay consecuencias para algunos y para otros no. Y en vez de estar legislando para que no se hagan cirugías cosméticas a los animales, quizás esto es lo que se debería estar mirando. Y no me gusta criticar a nadie porque, ¿verdad? Si es la iniciativa, es la iniciativa. Y si entienden que es la prioridad, legislar para los animales versus para los seres humanos y que hayan consecuencias en el contrato social entre los seres humanos de una sociedad, a mí por lo menos, me parece prioritario. Y si para usted no lo es, pues tendrá su explicación. Pero el problema es que, como yo siempre digo, y es la columna que tengo a mitad de escribir hace un tiempo, que hay 3 lados de la verja, no 2, 3 lados de la verja. Cuando usted o su familia es la víctima de alguna situación, o cuando entonces usted o algún miembro de su familia es quien provoca la situación, que pudiera decirse que es el victimario, el que causa la situación. Y el tercer lado de la verja es cuando es un extraño, que no es nadie de mi familia ni nadie inmediato, y por tanto yo opino, como opinamos en todo y somos expertos en todo, meteorología, en muchas otras cosas, y damos nuestra opinión a veces sin conocer los datos completos de los casos o sin conocer cómo funcionan los procesos en ley y orden y de otros asuntos también. Y por tanto tenemos opiniones variadas. Y cuando se trata de mi hijo, de mi hija, o de mi mamá, de mi papá, de mi hermano, la cosa cambia. Y ahí están los casos de embriaguez y los de hit and run para tirar para arriba. Entonces debemos concentrarnos en manejar estos asuntos que al final del día son los que nos dan sosiego en una sociedad organizada. Porque sabemos que si nos comportamos de cierta manera van a haber consecuencias y esas consecuencias van a ser ciertas. Yo creo que eso es prioridad. Yo creo que eso es prioridad y que muchos que me están escuchando ahora mismo estarían de acuerdo conmigo. Cuando regresemos de la pausa debemos estar hablando ya con el representante Jorge Navarro Suárez, que tiene unas iniciativas ahí para los padres no custodios. Y también tiene algo que decir con la nominación de Víctor Ramos. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. Mismo está con nosotros el representante Jorge Navarro Suárez. Pero quería tomarme la oportunidad para dejar de saber que no todo es malo. El comisionado de la policía anuncia ayer la entrega de rifles y de herramientas nuevas que en décadas no se habían provisto para los oficiales del orden público, particularmente los del negociado de la policía. Y también unos planes de trabajo distintos para el patrullaje en las carreteras principales del país. Y eso es importante no solamente porque nos da una seguridad a la ciudadanía, aunque muchos se molesten que los detengan y les pongan multa, pero
esa visibilidad es importante, inclusive para la moral y el entusiasmo del cuerpo de los uniformados y también para las personas que contemplen unirse a dichas fuerzas de reclutamiento y todos los demás. Así que me parece una ficha importante de mencionar porque hemos visto diferentes asuntos recientemente para propósitos de lo que es la ley y el orden y que haya esa consecuencia inmediata y sepa que cuando usted no se sabe comportar, va a venir alguien y va a intervenir con usted. Y eso nos da mucha, mucha seguridad a los que vivimos en esta bendita isla. Ya aquí con nosotros, el representante Jorge Navarro y Suárez. Bienvenido, buenos días. ¿Cómo estás? Saludos, un placer estar contigo aquí. Mira, hubo algo que enviaste la semana pasada, representante, que tiene que ver con justicia para los padres no custodios. Sí, ¿Cómo le explicamos eso al marciano? ¿Con qué se come ese combo? ¿Viene con papitas y refresco? ¿Se puede agrandar? ¿Se pueden cambiar las manzanitas por las papitas o las papitas por las manzanitas? Mira, y el refresco por agua? Estoy buscando aquí el número de proyecto. Lo que busca la medida es el padre no custodio. ¿Sabes qué? Cuando está papá, mamá que tiene la custodia o a la inversa, quien reclama en la planilla siempre es el que tiene la custodia. Ok. Y tú sabes que lo máximo es 2.500 por dependiente. Okay. Lo que buscamos con la medida es que el padre no custodio o mamá no custodia puede reclamar 1.250. Por ende, no tiene ningún efecto al fisco, a Hacienda, porque de los 2.500 por dependiente, esta medida le da la autorización a que el no custodia pueda radicar la mitad. Okay. Mamá custodia o papá custodia radica 1.250 y papá custodia o mamá no custodia radica los otros 1.250. Vamos por parte. Actualmente, si uno tiene un menor dependiente, tú puedes reclamar 2.500. Esa es la situación actual. Es correcto. Ese es el impacto que recibe o lo que dejaría de recibir Hacienda por ese reclamo de una persona por un hijo. Sí, 1 o 2 hijos dependiendo, sí. Entonces, ¿qué se contempla aquí? Porque hay gente que hay pensiones de 300, 400 pesos, pero hay gente que paga 6, 7 mil pesos de pensión. Es correcto, tú tienes toda la razón. Pero no puedes reclamar nada. Correcto. Pagan ese ingreso va para allá y entra ya, limpio. Aquí por lo menos se está haciendo justicia para los menores. Se está dando justicia y que en ese aspecto tú puedes reclamar, aunque sea 1.250, estás reclamando algo. Ese es el máximo de lo que le contempla la medida. La medida. Puede reclamar el padre no custodio. El padre no custodio. Lo que hicimos hacer así, porque está la Junta de Control Fiscal, cada proyecto que tenga un impacto, rápido van a decir que no se puede. Y lo que queremos es hacer justicia. Se puede legislar más adelante a que se pueda buscar otro beneficio adicional, pero eso tendríamos que hablarlo con el Departamento de Hacienda, con la misma Junta, si sigue aquí en Puerto Rico, que sigue por los próximos 4 años hasta que tengamos 4 presupuestos balanceados. Pero lo que buscamos con esta medida es esa esencia. En los casos que el padre custodio o mamá custodia no radica planilla, pues el papá no custodio o mamá no custodia puede radicar los 2.500 por completo. Ok, en pero síntesis, ahora lo que esto haría es que se le quitaría la mitad al padre no custodio y se le daría al padre, al padre custodio y se le daría al padre no custodio. Eso es correcto. Y si lo vemos desde la justa perspectiva, son los dos que están contribuyendo al beneficio del hijo económicamente, educacionalmente, en el diario vivir. Uno aporta dinero, la otra parte también aporta, aunque no en la misma escala, pero los dos tienen que trabajar para mantener ese hijo. Y entendemos que hace justicia al núcleo familiar. Siempre y cuando tenga su pensión al día. Su pensión al día. Si no es así, no aplica. O sea, eso es esencial. Así lo dice la medida. Tiene que tener la pensión al día. Si está por asume, si no está por asume, pero que cumpla cabalmente todos los meses pagando la pensión. En síntesis. O sea, que habría que proveer cierto tipo de certificación a los efectos de que la pensión está al día para hacer el reclamo entonces en la planilla de en la planilla, que será la certificación de asume, que es la que se da para cuando tú vas a buscar un trabajo o lo que sea, que te piden eso, si tienes o no tienes deuda en asume. Así que en eso constaría la medida para trabajar esta situación en los padres no custodios o madres no custodios. Ya se presentó la medida. Se presentó. Sospecho que iría entonces a la Comisión de Hacienda para su evaluación. Estaría hablando con Eddie Charbonnier, que es el presidente, para ver cuándo se le da vista pública y ver lo que piensa a Hacienda, que no le afecta nada económicamente o al presupuesto. Sería un renglón adicional que tendrían que poner en los sistemas electrónicos, que los padres no custodios con esa documentación puedan entonces reclamar la mitad o completo si la parte que custodia no rinde planilla.
o de dónde pudiera venir la oposición a ese proyecto, representante? Bueno, ¿Cómo la contempla? De los mismos custodios. Si hay disputa, aunque tú estés pagando la planilla, siempre hay una disputa de papá o mamá. Tú sabes que yo soy el autor de la ley de alineación parental, que he trabajado este tipo de temas. Y siguiendo esas mismas líneas que radicamos esta medida, yo creo que la salud emocional y mental de los hijos no va por encima de nada. Y yo creo que esto es cuestión de algo de dialogarlo. Y que sería algo justo. Porque si son los dos los que están trabajando, a veces papá, a veces el custodio, el no custodio da más que el custodio, pues es justo. Por ahí quería ir. Sí. Esa ha sido la experiencia, Sí. en el estudio que usted ha hecho para esa medida. Prácticamente el no custodio es el que da más ingresos que el custodio. ¿Sabes? Esa generalización es no, complicada. estamos especulando. ¿Con Entonces, qué usted la vaquea? ¿Con qué no, usted por fundamenta eso, déjame recoger el báltulo para atrás. Ajá. Estoy recogiendo, espérate. Que este marciano a veces me confunde. El y marciano, me está mirando, marciano. míralo. Mira, la cabeza hizo así para el lado, fíjate. Sí, se viró y todo. Se viró. No tengo nada para validar lo que estaba comentando, pero a veces hay casos y hay casos. Claro. Es cuestión de trabajar. Cada caso tiene su justa perspectiva, ¿sabes? Es separado. Pero yo entiendo que se hace justicia en un balance. Esto es un tostón, representante. Se está metiendo ahí en algo complicado. Tú sabes que mis medidas todas son así, sí, calientes, controversiales, pero hay que poner el dedo en la llaga en cada situación y en cada medida. Yo en eso no es que sea un experto, pero me tiro. ¿Hasta dónde es que tenía Luma Jorge Navarro Suárez? ¿Hasta dónde? Luma, mira, se me salió. Ajá. ¿Qué pasó? Porque la gobernadora dijo ayer, hasta que no estabilicemos la generación no podemos... Bueno, hay que ser responsable. Esto no es cuestión quitarme un zapato y no tienes el otro repuesto porque vas a seguir descalzo. Pero eso no era lo que usted decía en la campaña. Pero decía que Luma se tenía que ir ahora. Se tiene que ir y hay que... ¿Qué pasó? 75 días de administración y 64 de la sesión. Lo tiene apuntado lo llevo y todo. Contadito, sí. Anda, pues fíjate. Yo he sido consistente. Y no le han enviado ni una carta en 75 días, representante. ¿Cómo? No le han enviado a Luma ni una carta. Bueno, tenemos el SAL de la energía, que de hecho estaba la semana pasada visitando las plantas de generación con Genera. Ajá. Y dice, no, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto. Y ya lo está poniendo el listado. Luma es lo mismo. Luma no es, tienes que hacer esto, porque lo hiciste, ahora te quedas. No. Se nos va a ir la luz en verano, mayo. Eso es lo que estamos trabajando. Con la gasificación de muchas de estas plantas que está trabajando Josué, que creo que para abril hay unas que se van a estar estabilizando. Si se logra hacer lo que Josué Colón está proyectando a corto plazo, porque a largo plazo es cambiar el sistema por completo y toma 5, 10, 15 años cambiar todas estas turbinas y todos esos sistemas, es mantenerlo en donde más demanda va a haber, que es en verano. Y como va a haber demanda, esto como está ahora, se va a caer. Porque es un sistema obsoleto, viejo, que por más pacho que tú pongas, no va a aguantar la demanda de verano. Pero Josué Colón tronó contra esos parchos, porque lo que se están comprando son unidades que se le compran a la matriz de Genera y son unidades para gas que lo suplen ellos mismos. Y parecería ser un negocio redondo y no a lo que se obligaron de modernizar y reconstruir y mantener las plantas que ya tenemos, como la de Aguirre y San Juan 1. Por eso es que está Josué ahí. Eso que está hablando Josué, ninguno de los que hubiese estado, o si no hubiese estado el SAL, hubiese ayudado a los públicos. 75 días después. Bueno, de comenzar la es que esto no es como cambiar una puerta de esta escuela, poner una columna corta que tarda 6 meses o tarda lo que sea. Pero nadie se dio cuenta de que ellos no estaban trabajando en esas plantas en 75 yo me di días. cuenta porque tú viste que decía Luma se me salió. Después de pero esto es Genera. Vamos para Luma ahorita. Pero en Genera, nadie se dio cuenta de que ellos no estaban haciendo nada, ningún trabajo en esas plantas. Acuérdate que 75 días. Genera llegó después de Luma un año después, que creo que fue... Representante, 2 de enero. Estamos hoy a 18 de marzo. Desde el 2 de enero al 18 de marzo, nadie se dio cuenta que no estaban trabajando. El director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica, José Colón, lo sabía, pero no tenía el poder en ley para reclamarle y exigirle. ¿Qué poder tiene el ley hoy que no tenía? Bueno, que lo que él diga lo tienen que hacer. Es el director de APP, es el que supervisa el contrato, es el que está a cargo del sistema, de la supervisión del sistema eléctrico en todo Puerto Rico, tanto distribución como generación. Y antes miraban a Josué y se les reía en la cara. Saca el otro. Es que es la verdad. Yo sin número de ocasiones hablaba con él y me decía, Luma una vez dijo, ¿te acuerdas? Que a él no lo mandaba nadie y que mucho menos Josué Colón. Sí, había ya una pelea porque Josué le estaba dando donde tenía que darle en la costilla y pam, 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 pam. Ahora tiene el poder, no tan solo de darle, sino de cuestionarle, exigirle y decirle, si no haces esto no te pago. Es más, tiene el poder de no pagarle cheque.
Representante, tengo que pausar, pero cuando regresemos quiero hablar de Víctor Ramos y vamos a hablar de permisos también, si hay una agilización como dicen ahí. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López y vive la política. Continúo dialogando con el representante Jorge Navarro Suárez. Representante, esta situación de Víctor Ramos ha sido algo incómoda, al igual que lo fue la de Waldemar Quiles, de Janet Parra. Parece que Luis González también, el nominado, tiene unos problemitas que tiene que explicar. ¿Por qué seguir apostando a gente que tiene situaciones controversiales que la gobernadora sabe o debió haber sabido, o es que hay un problema en el núcleo que investiga a estos funcionarios? Mira, yo creo que esta polémica entre Víctor Ramos y Carlos Díaz no es de ahora, no es porque fue nominado. La hemos visto por los pasados 6 o 7 años. Esta controversia tiene 20 años, desde el 2006, casi. Cuando Eduardo Ibarra, ¿se acuerda de Eduardo Ibarra? También. Y Carlos Mellado. Y Víctor Ramos y Carlos Díaz, ellos llevan en esa pelea 20 años ya. Entonces casi. es como que tú vas subiendo, como sabes los cangrejos que se jalan. Ajá. Y no pueden subir porque ellos mismos no quieren que el otro suba. Claro. Pues vemos algo similar, entonces no hay nada en concreto. No he visto ni una sola declaración jurada de Carlos Díaz diciendo lo que está indicando. Un solo cheque que diga, mira, aquí está el cheque cancelado, dinero que se llevó. Todo es especulativo, todo es manchar reputaciones contra Víctor Ramos. ¿Usted lo está retando a que haga eso? Lo dije en un programa televisivo, o sea, lo reto a que por una declaración jurada y que diga todo lo que está diciendo en la radio. Pues mire, parece que lo va a complacer mañana. Ah, pues, que vaya. En una conferencia de prensa histórica, llama él. Ah, pues que lo haga, porque todo, y con evidencia, porque puede hacer una declaración jurada y después miente y entonces tiene otras implicaciones. Perjurio. ¿Por qué tardaron tanto la gente del colegio en salir a defender a Víctor Ramos? Bueno, porque no hay nada en concreto. Hablando de una investigación, cuando esa investigación de que se habla es de los fondos del COVID, que se hacen auditorías y como el colegio de médicos y cirujanos recibió fondos, están auditando. Él parece estar incómodo con la situación. Ayer la expresión facial de él mientras la gobernadora estaba, de Víctor Ramos, de Víctor. Con la situación. Porque es una pelea de nenes chiquitos. Yo no he visto un colegio tan chismoso como el colegio de médicos. Y estoy a favor de Víctor Ramos. Señalamiento serio. Bueno, pero que 1.4 millones que no, lo sustenta. No son de ayer en un programa televisivo vi y lo otro de los fondos federales de la pandemia también está complicado, que es lo que supuestamente ha provocado el asunto del gran jurado. Oye, eso es lo que dicen. ¿Dónde están las acusaciones? ¿Dónde está lo que se dice que no se la copia? Yo no sé si no se real hizo o no, pues, de la invitación cariñosa al gran jurado. Bueno, pues entonces el gran jurado investiga y si no hay nada, pues se acabó el gran jurado. No vengas a sacarme una copia de hace 2 años atrás, porque entonces llevan 2 años investigando. Se investiga. Así que funciona el gran jurado. Pues entonces, ¿y dónde están las acusaciones? No hay nada, porque no hay nada que lo implique a él como médico que trabajó eso mal. De hecho, Carlos Díaz era el vicepresidente. Todo lo que ocurrió en el plan médico, él fue el causante. Cuando sale Víctor Ramos, él no quiere continuar. El causante. ¿A usted le consta eso? Bueno, ¿tiene evidencia para presentar no eso? tengo evidencia, pero lo que he escuchado... tampoco tiene duda. No tengo duda. Pero era primero y segundo. Él era parte, él no invirtió en el plan médico. Cuando él le entró a la presidencia, él decidía no continuar. Cuando ya había unos estudios actuariales. Eso mismo, un sinnúmero de situaciones que se habían hecho, personal que se había contratado para buscar la maga de médicos, ginecólogos, pediatras, todos, o sea, ya se estaban carrilando el plan. No era una mala idea, ya era realidad. No era una mala idea y era algo que ya iba estaba a ser preparado para presentarte al comisionado de seguro. Carlos Díaz dijo que no iba a continuar con eso. ¿Y a dónde se fueron esos chavos? De hecho, ayer vi que están en la cuenta todavía. ¿Ah, sí? ¿El 1.4 millones está en la cuenta? Porque se utilizaron muchos para la implementación. Para tú llegar al comisionado, tienes que tener ya una estructura ya montada. Y el fondo de 5 millones, ¿sabes? Que no era 1.4. Se tenía que seguir buscando más dinero para el fondo, que lo exige el comisionado de seguro. Y eso no se logró porque Carlos Díaz decidió quitarse cuando asumió la presidencia. Así que esto es un chisme de pasillo. Presenten algo válido que descarrile a Víctor Ramos. No han presentado nada, todo es chismería entre ellos mismos. Entonces escucho médicos a favor de Víctor Ramos. Escucho médicos que dicen que no debe ser él. Pues entonces esto es una pelea interna. ¿Y por qué han demandado a Carlos Díaz, a Víctor Ramos y no a Carlos Díaz? Por eso.
Estas figuras que trascendieron la semana pasada pero en el artículo de Noticel. Vamos a ver qué ocurre. Las demandas las vi en el periódico, no sé si se concretaron, si se adjudicaron. Alegadamente se desestimaron por prescripción, porque había pasado el término para presentarla. Si yo voy a demandar, pero yo no voy a permitir. Si yo menos. soy el demandante, que estoy demandando, puede estar seguro que no voy a permitir que prescriba. Pues entonces no tengas los elementos de juicio, no tengas la evidencia. Si prescribes porque pasó el tiempo, si prescribes porque presentaste un caso a media y no lo concretaste en los tribunales. Así que esto es un chisme de barrio. Pero habiendo esa controversia que, como usted dice, no es desconocida y que ya había trascendido hace algún tiempo, ¿por qué la gobernadora insistir y meterse en esa situación? Esto es un favor quizás para Verónica Ferrayoli y para el secretario de Estado Francisco Domenech por haber sido colaboradores de él en el colegio. No es un favor, fue una determinación que tomó la gobernadora. ¿O es por eso que se está insistiendo tanto en el nombramiento? Bueno, es que tú no puedes permitir. Pregunto, si yo fuese el eje de la controversia, yo voy a luchar porque una percepción o una chismería no dañe mi futuro, mi carrera, mi ambición de X posición o de X puesto. Si fuese algo concreto de verdad, pues entonces hay que pensarlo, hay que sopesarlo. Pero chismería, le voy a hacer caso. Él era candidato a la alcaldía de San Juan, del Partido Popular, Carlos Díaz. O sea, es parte de la estructura, así que esto es un caso politiquero. Hay que sumarle que también es politiquero porque era parte de la estructura para ser alcalde de San Juan, que no lo logró. Representante, pero estamos hablando de la decisión de la gobernadora en hacer nombramientos controversiales sabiendo que iba a haber una ofensiva en contra de esto porque esta situación, mínimamente lo de Mellado y él no era nuevo. ¿Por qué la gobernadora? ¿O es que no se está haciendo el trabajo para lo que le llaman el vetting, en la investigación para descubrir? A eso voy. La gobernadora anunció en diciembre que todos estos candidatos ya los había cliliado en la... Se había hecho un background check, dijo ella. Es correcto, sí. Pues, lo demás... Y ese background check le debió haber arrojado que esta controversia venía por ahí. Bueno, no es nueva. El background check era de que a nivel federal no se estaba investigando en diciembre. Pero que la controversia existía, representante. Bueno, todo el mundo lo sabía que desde antes, y tú hablaste desde el 2006. Igual que la orden administrativa de Waldemar Quiles se sabía que iba a ser controversial. Igual que ya por lo que ella eso fue una determinación dicho, de ella, del secretario, eso fue una determinación. Igual que Janet Parra se entendía que también iba a ser controversial. Luis González, por la salida del Departamento de Educación y por los contratos de Oriol Campos, que es un profesional de excelencia, siempre lo he dicho, también iba a ser controversial. ¿Por qué esta controversia? ¿Lo hace la gobernadora a propósito quizás? No, son decisiones que ella toma de personas que sí han trabajado efectivamente en diferentes... ¿Siente una deuda de gratitud con ellos? Esto no es gratitud. No. Esto es lo que ella determina y es su decisión y hay que respetarla. Hay un proceso de consentimiento del Senado y aval. Ella nomina y el Senado da consentimiento. Y ¿Qué gobernador o gobernadora en el pasado, en 75 días de administración, se está metido en tanta controversia? No son controversias. Por los nominados, vamos a darlo en los nominados. Son situaciones que no son controversias. Que los detractores... ¿Por qué estamos hablando de eso entonces? Bueno, los detractores la traen y por cualquier bobada forman un escándalo. Vamos a ver la trayectoria. Oye, se nombró el secretario de Recursos Naturales. ¿Usted recuerda algún gobernador o gobernadora que haya tenido tanta controversia en los nombramientos en 75 días de administración? Uno que otro, no con tanta ¿No puede mencionar amplitud. alguno? No me acuerdo ahora, el mismo Luis Fortuño, cuando tú me le colgó la candidata a secretaria de Estado, Justicia, ¿cómo se llama? ¿Fue con Pedro o fue con Fortuño? La señora que era secretaria de Justicia. Ok. Que se colgó por el Senado. Han habido situaciones en el pasado, que es algo normal. Lo importante es que una vez nominado y avalado por el Senado, cumplan los 4 años y sean efectivos. Y yo he visto al secretario de Recursos Naturales tomando decisiones con el boceteo en las aguas, en el mar, entre otras cosas. ¿Le parece bien eso? Bueno, hay que tener control de todo. ¿Vio la orden administrativa? No la vi la orden, lo vi en 3 páginas. En los titulares. No tiene estándares, no tiene parámetros, no dice por qué se va a medir. Como son órdenes Representante, o sea, como son órdenes ejecutivas. Se le dio una orden por el Senado para que proveyera un registro de las casas de la Palguera. Lo que hizo fue dar unas coordenadas de los muelles. Le hacen un segundo requerimiento, lo confirman. A Janet Parra, por menos, hasta que no se hiciera la entrevista, no la confirmaron. Vamos a ver, todas se van a confirmar. Janet Parra. Todos se van a confirmar. Claro que sí. Usted nos dice eso a esta hora de la mañana. Y yo no soy senador, pero entiendo que va a tener el voto de la mayoría y parte de la minoría. Janet Parra, Víctor Ramos
y los demás nominados por la gobernadora, porque son nominaciones que van a trabajar mano a mano con la política pública de nuestro gobierno. A las 6:43 de la mañana, usted nos está diciendo hoy 18 de marzo que se van a confirmar todos los nombramientos. Es correcto. Se van a confirmar ¿Y usted todos. se basa en qué para decirnos eso? Bueno, que porque fueron nominados por la gobernadora, el Senado ha pasado o va a pasar juicio sobre cada uno de ellos. Y en su momento los senadores tomarán su determinación. ¿Y para qué están investigando nada? ¿Y para qué están preguntando? No, Bueno, ¿para qué hacer vistas de confirmación si usted dice que van a pasar pues la claro, confirmación ya? muchas de las cosas que se pueden levantar son especulativas, son cosas que se pueden subsanar en el camino. Si tú me dices, mira, Pueden subsanar aquí en el está, camino. aquí está, mira, estaba robando, estaba esto. Ajá. Pero bobadas como las que, hello, vamos a bajarla. Son señalamientos serios, no son bobadas. 1.4 millones Pero tú estás- en dinero desaparecido. Es que no está desaparecido, eso es lo que tú estás diciendo. Que se pagó y contrató gente con fondos de pandemia en el colegio. Eso No son- los estoy dando por bueno, pero son señalamientos serios, no son bobadas. Oye, ha pasado ya más de 7 años desde la pandemia. Bobada sería que me miró mal, que me dijo... y se han hecho investigaciones. El mismo Departamento de Justicia a nivel federal, auditores han ido a colegios de médicos y no ha ocurrido más nada. Son auditorías que se tienen que hacer en cada sistema, en cada colegio, y eso es lo que hay que trabajar. Se han adelantado los permisos, como dice el director de OCPE. Bueno, con lo que está ahora se ha hecho de tripas corazones. Yo espero que con lo que se va a presentar por Fortaleza, como dijo la gobernadora en la campaña, una ley de permiso que sea lo mejor. Toma el permiso, 6 meses te voy a chequear. Tienes que tener todo. Así que Representante, tiene que trabajarse. Gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy. Siempre Gracias a contesta ti. las preguntas difíciles y no se esconde, se los Dale. reconozco. Agradecido. Estamos. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López a través de Telemundo y Z93. Aquí vive la política. Cuando regresemos, el senador Ángel Toledo López con nosotros para también darnos algunas pinceladas de por dónde va la administración y la sesión legislativa, tanto en Cámara como en Senado. Y hablaremos de las cirugías cosméticas de los animalitos. A ver qué tiene que decir él. Cuando regresemos aquí a Nación Z con el licenciado Eddie López, 7 de la mañana. Y se encuentra conmigo el senador y licenciado Ángel Toledo López. Buenos días. Buenos días, Eddie. Déjame despegarme del techo, que el malletazo que mandaste ¿viste? me trepó allá arriba. El malletazo de las 7. Tuve que darle a Georgie. Yo espero que en la conversación con su señoría no tenga que utilizarlo. Tranquilo. Pero presidimos la Comisión de Gobierno del Senado de Puerto Rico, que debe tener mucho trabajo. Hay mucho trabajo. Hay mucha cosa que hay que cambiar. Senador, tengo, ¿verdad? Una conversación que tiene que ver con las reformas que se están haciendo en el gobierno y también con los empleados. Pero traté 2 asuntos ahorita en el primer round que tienen que ver con cambios que deberían hacerse a nuestro sistema de administración de justicia. Porque dentro de ese contrato social entre los seres humanos debe haber consecuencias cuando hay conductas antijurídicas e ilegales. Y los casos que hemos visto recientes en tribunales parecería que necesitan urgencia, modificarse, inclusive esos casos de vista de causa probable, donde se presentan casos en ausencia, casos por declaraciones juradas, como usted muy bien conoce, de todo tipo. Hay espacio para hacer cosas ahí y hay la voluntad quizás política para cambiar usando tecnología o utilizando los recursos que tenemos para esos propósitos y darle seguridad a esa ciudadanía de que cuando haya alguna falla contra ellos haya esa consecuencia inmediata. Pues mira, Eddie, nosotros como abogados tenemos que confiar o debemos confiar que el sistema judicial opera de la manera en que se estableció para operar. Eso quiere decir, como tú mencionas, que las conductas antijurídicas o las conductas ilegales, las conductas que se oponen Criminales. a lo que exactamente a lo que establece el Código Penal de Puerto Rico, se van a procesar y se van a castigar si se provee la evidencia adecuada para establecer que la conducta ocurrió y que ese ser humano que está atravesando el proceso fue quien la cometió. Y van a haber fallas. Bueno, yo presumo que en vista de que son seres humanos los que están llevando a cabo el proceso, pudieran haber fallas en la apreciación de la prueba, pero siempre nuestro sistema jurídico tiene un recurso de apelación que permite
digamos, revisar esa falla o dar un segundo turno al bate, ¿no? Senador, no todo el mundo llega allá porque sabe que es costoso. Bueno, pero si estamos hablando de un caso penal, si estamos hablando de un caso penal, revictimizamos a la gente. Si estamos hablando de un caso penal, señora. Bueno, de los 70 años. Pues tú me estás hablando de un caso específico, pero más reciente. Bueno, pues si me estás hablando de un caso específico, hablemos del caso específico, porque en el caso ordinario, cuando se va a la regla 6, si no se encuentra causa en regla 6, el fiscal siempre puede ir en alzada para tener un segundo turno al bate. Tú tienes razón, eso requiere de revictimizar. Hay que revisarlo. Bueno, eso es lo que establece el procedimiento penal. Claro. Y lo establece para beneficio del Ministerio Público en vista de que hubo algo en el proceso en el que se requiere un quantum de prueba mucho menor, que quizás no se dio. Hay veces, tengo que decirlo, en mi experiencia como... Usted fue abogado litigante, usted conoce el sistema. Y abogado de defensa particularmente. En mi experiencia como abogado de defensa, había situaciones en las que se daba esto. Te encontraban un no causa y honestamente hay que decir que esto puede pasar. Te encontraban un no causa porque probablemente la gente que estaba allí en su testimonio no identificó a la persona sospechosa. Claro, quizá es un error bien pequeño, es un tecnicismo, claro está, y por eso existe entonces la alzada. Así que yo tengo que decir, en el caso de la señora, que es muy penoso, es un caso muy penoso, hay que ver a esta señora, hay que ver sus hematomas para saber que ella claramente sufrió un daño. Ahora, yo tengo que decir muy honestamente, yo no soy el juzgador de hechos, yo no estaba en esa sala, yo no vi la prueba que se presentó y no vi el procedimiento que se llevó a cabo. O sea que no hubo ni fotos de la víctima presentada. Pues hay que decir que hay que evaluar la totalidad de los hechos. O sea, en este momento yo sería muy injusto con el juez o la jueza, sería muy injusto con el Ministerio Público, incluso sería muy injusto con la víctima. Digo, y este tipo de asuntos usualmente lo trata la Comisión de los Jurídicos, claro. Pero de ordinario, en segunda instancia, cuando hay cambios al Código Penal o al Código Civil, se tiene a la Comisión de Gobierno porque evidentemente hay un cambio en la ley. Y la Comisión de los Jurídicos. Serían las dos. Por eso, la de jurídico en primera instancia y la de gobierno en segunda. Sí, eso es así. ¿No se contempla cambios hasta ahora? ¿No hay proyectos presentados para, de alguna manera, alterar eso o alguna modificación? Pues mira, no, o sea... A los procesos. Eso tendría que preguntarle a la senadora Roxana Soto Aguilú, quien es la que preside la Comisión de los Jurídicos, que yo tenga conocimiento hoy mismo, no ninguno en relación con eso. Senador, se tomó un turno el otro día bastante airado. Yo diría enérgico. Por una situación. ¿Qué pasó allí y por qué se le... Yo desde high school no lo veía así con... Mira, Eddie, con la calva tan colorada. porque en high school yo tenía pelo. Ah, exacto. Tumba. Mira, Eddie, yo soy además para de que... Para los que no lo sepan, perdón que le interrumpa, el senador y yo estudiamos juntos en la escuela superior y nos conocemos de hace muchos años. Cierto. Mira, Eddie, yo desde el principio, no solamente de mi campaña, sino de mi gestión legislativa, dije que venía al Senado a hacer un trabajo del que yo me sintiera satisfecho y de que el pueblo de Puerto Rico se sintiera satisfecho. La discusión de temas que impactan directamente vidas humanas, que impactan directamente seres humanos en Puerto Rico, no puede darse en un vacío. Y no puede darse una discusión que simplemente esté llena de pasiones y que no provea a la gente la evidencia, la sustancia, aquello sobre lo cual estamos descansando para tomar decisiones. Ese preámbulo está como que muy bonito. ¿Para dónde vamos? No, es bien simple. Ajá. Preséntame la evidencia, trae la evidencia, discute la evidencia. ¿Por qué pasa? Pero había un problema como con unos estudios o algo, o la carencia de ellos. ¿Qué pasó ahí? Había un problema que tienes a unas personas que van a llegar al Senado a traer discursos que la gente parece que tiene que creerles porque vienen de ellos y de ellos solamente, pero nunca proveen la evidencia para sustentar sus argumentos. ¿Usted se refiere a Eliezer Molina? No, dicho sea de paso. Quien en esta ocasión el senador Molina estableció sus argumentos que yo los respeto muchísimo, son sus opiniones, son sus posturas. ¿Quién fue a dar discursos allí que usted no le creyó? Bueno, no se trata de no creer, se trata de traer las evidencias. Bueno, yo de lo que hablé fue de traer evidencias. ¿Evidencia de qué? Evidencia de todo lo que están hablando. Al final del día, yo te tengo que decir lo siguiente.
Pero vamos a ponerle contexto a esto. ¿De qué estábamos hablando? Estábamos hablando del proyecto de ley que trabaja con la extensión del término del contrato para la empresa de la quema de carbón. Y yo quedé muy claro, yo dije muy claramente que yo me opongo a este proyecto, que incluso me opongo a la quema de carbón. Sin embargo, aquí hay una situación que es muy difícil de ambos lados. Es muy difícil tú tomar la decisión de que vas a continuar con la quema de carbón, pero es muy difícil también, digamos, lo opuesto, que es no tener los kilovatios de energía para que Puerto Rico se mantenga encendido. ¿Por qué? Porque esta planta en este momento produce cerca del 20 al 25% o genera cerca del 20 al 25% de la energía necesaria para mantener a Puerto Rico prendido. Eso incluye pues hospitales, escuelas y demás. ¿Usted le votó en contra del proyecto? Yo le voté a favor al proyecto. Yo le voté a favor al proyecto diciendo muy claramente lo siguiente. Sí, se lo voy a explicar y te lo voy a explicar a ti, al pueblo de Puerto Rico. Yo le voté a favor al proyecto precisamente con la alocución que hice. Y si se escucha la alocución completa, se darán cuenta que dije claramente que entré al Senado, entré ese día oponiéndome a lo que se pretendía hacer con ese proyecto, que evalué la evidencia que había, que miré los diferentes documentos y que me senté, me reuní personalmente con estas personas que dirigen esta generadora para evaluar cuáles son las salvaguardas que ellos tienen, cuáles son las garantías que tienen para que nuestra gente viva una vida saludable mientras esto se mantiene. Te hablo con los directivos de AES. Claro, claro que sí, de frente. Yo no llegué a conjeturas, yo los traje a la mesa y les pregunté. Ni por teléfono siquiera. Para nada, de frente. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Ellos están dispuestos a quedarse? Pues mira, yo no sé si están dispuestos a quedarse. Lo que habían dicho era que no. Bueno, yo le hice esa misma pregunta. Que no era un modelo de negocio Yo le viable. hice esa misma pregunta. Ajá. Le hice esa pregunta tal cual tú me la estás haciendo a mí. Y la respuesta de ellos, abierta al público de Puerto Rico, es la siguiente. Ellos están trabajando una transición a energías renovables. ¿Qué es lo que ocurre? Que el proyecto de ley, porque si nos limitamos a discutir solamente lo que políticamente nos conviene y traemos estos discursos apasionados y no nos enfocamos en lo que provee el proyecto de ley dice claramente que se extendería este contrato o la posibilidad del contrato mirando a la necesidad de que haya una transición. Lo dice el mismo proyecto. O sea, en ningún momento se está diciendo vamos a extender caprichosamente este contrato del 28 al 32. Dicho sea de paso, mi propuesta inicial era extenderlo al 30, no al 32. Pero bueno, el proyecto el proyecto que vino era hasta el 32. Okay. Para no hacerlo en año de elecciones. No, puede ser el año que tú digas. Okay. A mí al final del día me es inconsecuente el año. No, lo que estoy curioso. Diciendo es que extenderlo al 32 y que en ese tiempo se continúe una transición, una energía renovable. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando tú hablas con los directivos de AES, ellos te dicen que eso es lo que ellos pretenden hacer, que tiene que haber una transición. Incluso se ha llegado a hablar, y me consta, porque también me reuní con personas que le han propuesto a esa alternativa como... en plata, para ellos no es viable seguir quemando carbón. Bueno, sea el 28, el 32, el 50 o el 2300. Pues esa parte, así como tú lo estás diciendo, ellos no me la dijeron. Ajá. Lo que sí yo les dije es que me parece que para ellos poder continuar con la quema de lo que sea o con proveer energía de la que sea renovable o de cualquier tipo, ellos van a tener que invertir. Y va a requerir que haya una inversión o para mantener la planta o para arreglar la planta. Y eso fue lo que se dio en esa reunión. Pero en el fin de semana, así como el que y no lo siente, usted sabe a qué me refiero, nos dijeron que cualquier inversión en esa planta impactaría directamente la factura. Y ahí yo creo que ustedes van a entorchar el rabo, porque... Bueno, subir el kilovatio hora, más todavía con lo que pueda pasar con la quiebra, con cualquier otro tipo de situación que tengamos de barcazas, de generadoras, de lo que sea. Claro. Lo que ocurre es lo siguiente, mira, Eddie. Yo creo que a la mesa hay que llegar con las manos limpias. Y yo creo que hay que llegar con verdadero propósito de discutir alternativas. ¿Por qué razón? Porque, como te dije ahorita, son seres humanos los que se afectan con esto. Y son personas las que sufren las consecuencias de las decisiones que toma el gobierno. Por un año, no importa de qué partido sea, porque esto no tiene color. ¿De acuerdo? Y si venimos a la mesa a discutir las cosas que son y como son. No porque te favorecen, no porque te ganan adeptos, ni tampoco porque se le oye bonito al club que te persigue. Tú dices las cosas como son para que la gente las entienda. ¿Ve?
Y cuando la gente las entiende, entonces ya tú sabes que o el que no te quiere entender es porque simplemente no quiere, o la gente tiene las herramientas necesarias para poder decir, bueno, pues yo estoy entendiendo lo que está pasando. Ya. Y yo soy del que juega para darle la información a la gente. Pero por más que Porque entienda lo yo que te voy está a decir una pasando, a veces cosa, duele. Yo te voy a decir una cosa. No, espérate. ¿Qué te dije ahorita? Te dije ahorita que a veces hay que tomar decisiones entre lo malo y lo malo. ¿Qué es lo que queremos? Lo menos malo. ¿Cómo hacemos un sano balance en una encrucijada que es difícil de atender? Porque son vidas humanas las que se afectan. Si nosotros apagamos a Puerto Rico, tenemos hospitales que se afectan, tenemos escuelas que se afectan, tenemos adultos mayores en sus casas que se afectan. Si seguimos con la quema de carbón, se están afectando personas. Nosotros tenemos que mirar qué es lo que vamos a hacer. ¿Y qué lo va a Y pagar? dentro de lo que vamos a hacer hay que evaluar todos esos factores, hay que tomarlos en consideración. Y no puede ser un discurso ni apasionado, tiene que ser un ¿Cuánto discurso. pudiera tardar eso, senador? Bueno, hay que sentarse con ellos y mi propósito desde la Comisión de Gobierno es precisamente impulsar eso. Somos un grupo de senadores, somos 28 senadores, 28 de todos los partidos, que tenemos el llamado de servirle a nuestro pueblo, porque esto no es responsabilidad solamente De proponer cosas. De acuerdo, ni es solamente responsabilidad de los senadores y representantes de distrito, porque el problema de la electricidad en Puerto Rico es de costa a costa y es para todos nosotros. Así que a la mesa hay que llegar todos, pero con las manos limpias. Empezar a tergiversar los mensajes para que otras personas crean que tú dijiste lo que tú dijiste, no solamente es, eso demuestra quién tú eres, y yo no soy así. El quemar gas en todas las unidades es la solución mágica. Yo no me atrevo a decirte eso. No me atrevo a decirte eso porque no soy un experto en el tema y honestamente creo que es algo que tengo que estudiar para conocerlo. Y habría un beneficio directo para una de las compañías, si así fuera. Bueno, pues entonces ese es otro factor que hay que considerar. Pero ya te digo, tenemos un tanquero que nos envían de allá con el gas. ¿Lo vamos a necesitar? No soy un experto en eso, no te puedo contestar esa pregunta, porque no tengo los detalles como para decirte. Pero si usted ve un sensatamente negocio cuál es. redondo, lo reconoce. Bueno, claro, yo tengo 2 Y días de si yo frente. me vendo las máquinas, Yo tengo 2 días de frente. si yo me vendo las máquinas a mí mismo y también suplo el combustible, eso parece ser un buen negocio. Te entiendo, hay que mirarlo. Mira, vamos a hablar de asuntos más... Digo, yo no sé. Y que conste, voy a seguir defendiendo a la gente con los hechos, trayendo la evidencia. Muy bien. Desde hoy hasta que Dios me saque de aquí. Sé que así es. Hombre libre de buenas costumbres. Así será. Senador, los sistemas de recursos humanos, de finanzas, de compra, en todo el gobierno, no se comunican. Sorpresa. Pues mira, ¿Le produce sorpresa eso? te tengo que decir que desde que yo entré al gobierno en el 2022, a octubre del 2022, como subsecretaria de Asuntos Académicos, el tema del ERP se estaba trabajando. Esto es una situación de la Junta de Supervisión. Los malditos acrónimos. El ERP. Tengo una guerra con eso, Está con bien. los acrónimos, porque no todo el mundo los usa todos los días como Claro. lo usa la milicia, como lo usa la gente del gobierno. ¿Qué es, Pues mira, eso de ERP? es una herramienta, es un programa, Ajá. vamos a llamarlo de esa forma, es un programa computadorizado Ya. que armoniza las gestiones que tienen que ver con fondos o que involucran fondos de todo tipo, federales y estatales, dentro de una misma plataforma para todas las agencias. Ya. Pero tenemos que conocer que esta plataforma pues tiene que trabajar con 140 y tantas agencias que hay en Puerto Rico, ¿no? Ok. Ahora, ¿qué ocurre? Bueno, esto armoniza todos los procedimientos de reclutamiento de personas, todo lo que impacta el fisco, la parte económica, compras, Pago presupuesto, de factura. movimiento de personal, recursos humanos, pago de Desembolso y pago de factura, factura. exacto, desembolso, compras, Movimientos de personal. todo eso lo va a impactar. Ahora, nosotros tenemos que saber una cosa, Eddie, y es que cuando tú tienes un sistema que puede ser anticuado o que es anticuado y que tú quieres actualizarlo de ahora para ahora, pues ya tú sabes que va a pasar dos cosas. Uno, que exactamente, que cuesta, porque cuesta dinero. Y eso lo sabemos todos en la Y no va a casa. ser inmediato. A veces no tenemos el capital para arreglar quizás cambiar la nevera o lo que fuera, la estufa, y de momento, de momento nos damos cuenta cuando tenemos alguito para cambiarlo, decimos contra, pero es que eso cuesta también, tú sabes. Así que lo mismo pasa con el sistema. Nosotros tenemos un sistema que es un poco anticuado y estamos buscando no solamente actualizarlo exponencialmente, sino que estamos buscando
modernizarlo y conectarlo entre todas las agencias. O sea, que no es simplemente actualizar el de cada una de las agencias, es actualizar el de cada una de las agencias y conectarlos. Eso no ha ocurrido, esa descomunicación, por decirlo así, no sé si eso, o incomunicación, no ha sido por diseño, para que todo el mundo guise y todo el mundo pueda vender el programa y Pues no hablarse, pues entonces tengo que crear esta otra cosa y creas otras situaciones que cuestan también y alguien Habría se que mantiene preguntarle a con un Luis contrato. Muñoz María de los padres fundadores, porque Pero Luis esto Marín viene, no compraba esto viene desde soluciones allá. electrónicas. Pero esto viene desde allá. Esto viene de Ajá. cómo fue diseñado el gobierno y las diferentes agencias con sus actas orgánicas para operar. Y yo creo que tú tienes algo de razón, Eddie. En algún momento estas diferentes agencias pues operaban, obviamente les reportan, o sea, hablamos de agencias del Ejecutivo, les reportan al Ejecutivo, les reportan al gobernador, pero tienen cierta autonomía para operar y un poco pensando en que cada uno es dueño de su finca. Salud es salud y educación es educación y el deporte hípico es el deporte hípico. Y de repente eso tiene sentido administrativamente, y aquí un poquito de filosofía de administración pública. Eso tiene sentido administrativamente cuando tú tienes un gobierno que no ha expandido su huella, por llamarlo de alguna forma, y no ha desarrollado diferentes agencias para atender diferentes ¿Usted ha visto necesidades. los presupuestos de las agencias? Bueno, ¿usted sabe la cantidad que se gasta en nada más en programación y mantenimiento de sistemas para que entonces ni tan siquiera se comuniquen unos con otros? bueno, no se diseñó así en su inicio y lo que se está buscando es que se haga ahora. Ahora, yo tengo que decir esto. En licencias de software nada más, de programación, es multimillonario el gasto. Bueno, pues yo eso no lo he visto, pero debo presumirlo. Debo presumirlo porque digamos que lo primero es que tú tienes que tener una herramienta en cada una de las agencias con capacidad de comunicarse con la otra. O sea, tienes que desarrollar. Si eso no ocurre, entonces bueno. puede necesitar que contratar a alguien para que venga, lo arregle De o acuerdo. provea un puente para que esa. Y entonces, eso es Job Security. De acuerdo, estoy totalmente de acuerdo contigo y pienso que es algo que se tiene que trabajar, es algo que se está manejando, la Junta de Supervisión Fiscal lo está trabajando, me consta que lo trabajó con el Departamento de Educación. Hay una parte que es mucho más fácil de trabajar, que puede ser el proceso de compras, porque hay una agencia ASG que centraliza estas compras y tiene quizás una misma plataforma. Correcto. Pero hay otros procesos que pueden ser un poco más complicados, como la transacción de personal, porque cada una de las agencias va a tener su, digamos, su acervo de empleados, de recursos humanos, los transitorios, los permanentes, etcétera, etcétera. Y armonizar ese diálogo o ese discurso programático, yo no soy programador de computadora ni nada cercano a eso, pero armonizar eso, yo entiendo que debe ser complicado. El asunto de la reforma de los empleados públicos se quedó a la deriva, eso se va a seguir trabajando. Esto empezó con la ley 1, me parece, de Ricardo Rosselló, estaba la ley 8 también, está la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos, se había trabajado parte de las agencias con el plan de clasificación y retribución. Eso hay que darle continuidad, no se puede dejar así. Y yo sé que la política pública del gobierno de Puerto Rico, del gobierno de Jennifer González, es darle continuidad a eso, sin duda alguna. Nuestros servidores públicos necesitan que se les haga justicia y estamos trabajando para eso. Hay la reforma y el plan de retribución y clasificación se logró a... Varios, hay planes de clasificación y retribución porque Seguro. ATRH trabajó los de 8, pero trabajó otras agencias que no estaban contempladas y de corporaciones públicas también, eso mucha gente no lo sabe. Claro. Hay más de un 50% que está terminado, falta una parte que se tiene que trabajar y lo tenemos que trabajar. Obviamente se tiene que trabajar desde Fortaleza, hace falta capital, hay un dinero que está asignado para eso, porque pasa lo siguiente, Eddie, y esto, pues nuevamente, cuando tú estás arreglando estas estructuras, tú tienes que ver que lo que te voy a decir ahora, pues puede pasar. ¿Qué ocurre? Tú implantas un modelo de retribución X, ¿no? Y de repente te das cuenta que al implantar este modelo, digamos, le pusiste una retribución a este personal que está entrando nuevo ahora, pero entonces te corresponde revisar el de aquellos empleados que estaban ahí. Claro. ¿Por qué razón? Pues porque posiblemente esos empleados que estaban ahí, en esa ley no van a recibir su aumento de salario. Y de momento tú te vas a dar cuenta que quizás tienes supervisores que ahora, conforme al puesto que tienen, y un poquito la lógica te diría, estas personas deberían cobrar un poco más que a la persona que supervisan y no es así. Así que eso hay que trabajarlo, claro que sí. Vamos a quitarnos el sombrero de senador y de político y le pongo el de educador. Ya. Prohibimos para el sirete los celulares en las escuelas.
Mira, ¿A favor o en contra? Yo creo que eso es un tema que nosotros tenemos que discutir porque el Reglamento General de Estudiantes del Departamento de Educación provee para regular el uso de dispositivos electrónicos dentro del salón de clase. Actualmente Hoy, ese es el estado de derecho. Ahora mismo, en el 2020 se aprobó el reglamento 9243, si mal no recuerdo es el número, pero bueno, él es el Reglamento General de Estudiantes del Departamento de Educación y tiene unos incisos muy específicos y detallados. O sea, no es genérico, es particular. Pues te lo voy a explicar. ¿Por qué no se enfuerza? ¿Por qué no se refuerza? Bueno, ¿Por qué no hay consecuencia? bueno, yo lo que te voy a decir es lo siguiente. El reglamento dispone específicamente que los celulares se podrán prender exclusivamente para fines didácticos, que el celular se tiene que mantener apagado durante la clase, o sea, durante el tiempo lectivo, a menos que el maestro o la maestra pida que se prenda para que se utilice para algún tipo de gestión El académica. control lo tiene el maestro, según el reglamento. Control lo tiene el maestro según el reglamento. Si el estudiante utiliza su dispositivo electrónico fuera de hora o de una manera que no está contemplada en el reglamento, el maestro lo puede retirar y se lo puede entregar entonces al final del día. Si el estudiante reincide, entonces se le entrega al director. Lo dice, yo no lo estoy, o sea, lo estoy recitando casi al calco de lo que dice el reglamento. ¿Para qué hay que legislar entonces? Bueno, yo te ¿El estoy reglamento? te estoy diciendo ¿Sigue lo el que dice el reglamento? estoy Lee el diciendo- reglamento, como decía la señora aquella. Te estoy diciendo lo que dice el Ajá. reglamento. El reglamento dispone con diáfana claridad lo que se tiene que hacer con incluso para qué usar los dispositivos, de qué forma usarlos, cuáles Debe son los tener penalidades controles. también. Bueno, la penalidad, yo te retiro el dispositivo y o si te tengo que retirar el dispositivo 2 veces, entonces se lo voy a entregar a tus padres. Senador, gracias por estar con nosotros Siempre en la a las mañana de órdenes. hoy. Lo sigo invitando para seguir hablando de estos asuntos para los cuales no tiene miedo de hablar tampoco el senador Ángel Toledo López, presidente de la Comisión de Gobierno del Senado de Puerto Rico. Cuando regresemos hablamos de asuntos de allá con Mario Porrata. Está con nosotros aquí en Nación Z con el licenciado Eddie López. Me acompaña en la mañana de hoy el buen amigo Mario Porrata. Buenos días, Mario, bienvenido. Buenos días, Eddie. Como siempre, un placer estar aquí. Saludos a Mother y a Father también. Así deben mismo es. estar en sintonía con nosotros. Mario, mucho pasando y me han caído encima esta última semana porque estoy defendiendo al presidente. Esto es un nuevo herramienta, esta es una nueva herramienta de comunicación política y no necesariamente cómo va a terminar es como se ha anunciado. Eso es correcto. Pero hay unos efectos, particularmente en los mercados bursátiles. ¿Cómo podemos explicar esto? Eso es una corrección. Las correcciones son estándares en los mercados. Eso es el ciclo de negocio. Esas correcciones siempre tienen que ocurrir. ¿Por qué ocurren? Porque la gente tiene dinero en el mercado, dicen déjame vender para sacar mi capital, y cuando tú vendes empiezan a bajar los mercados. O sea que esa teoría de que el dinero es cobarde aplica aquí. Seguro. Y hay una falta de confianza en No creo que sea una falta de confianza. Lo que- consumir no, o en tomar determinaciones financieras. no, porque si te fijas, muchas compañías ya han decidido establecer operaciones de vuelta en los estados. La confianza, SBA estaba anunciando que la confianza de los pequeños negocios está en el 70 y pico %, que eso no se había visto en mucho tiempo. Estás mirando también que esa corrección se resuelve en un plazo de 2-3 meses y los mercados vuelven y toman su ángulo. ¿Meses? ¿Tanto Sí, pudiera tomar pueden tomar meses. corregirse? Sí, la corrección ya ocurrió. Esas bajas del S&P, esas bajas del New York Stock Exchange, eso La de más las significativa correcciones. fue el pasado viernes. si no En me la del equivoco. S&P, eso es Ajá. correcto, fue 6% si no me equivoco. Pero eso les toma un tiempito en lo que la gente vuelve y dice, ok, ahora, para dar un ejemplo cualquiera. Pero eso es incertidumbre, no es que se vaya a quedar así. No Me se va a parece quedar que así, lo que estás eso diciendo. no se va a quedar así. O sea, se va a volver a restablecer. Y eso siempre pasa en los mercados tienen que corregirse. El secretario del Tesoro fue muy claro y dijo, esas correcciones ocurren cada cierto tiempo. Esto no es algo que se acabe el planeta, que es lo que nos quieren proyectar. Ya. Que sabes que yo sí anti ese tipo de Histeria. mensaje, que es lo que están proyectando los medios aquí, es una locura. Se acaba el mundo, se acaba el planeta, se acaba todo. Y eso no es correcto. Eso no es correcto. Vámonos para afuera y regresamos a Estados Unidos y después lo aterrizamos aquí en Puerto Rico porque parece que el impacto también aquí, esos anuncios de impacto, ¿verdad? Que me parece hasta cierta parte especulativos y por eso es que me han caído chinche, que era lo que te estaba diciendo ahorita. Pero Welcome to the club. no viaje fuera de Estados Unidos porque puede que no vuelva a entrar. Hay una lista de países
que ayer me decían que hay una lista roja y una lista amarilla, me decía Keren Riquelme, donde se han incluido países que no están, no parece que van a estar en la lista de Navidad, de postales de Navidad de Donald Trump. Como se inventan las cosas. Hay una lista de ciudadanos de esos países que son los que no pueden entrar. Y a esos países... Es que todos los ciudadanos de esos países no puedan entrar a Estados Unidos. Los ciudadanos de esos países no pueden entrar. Por ejemplo, de Afganistán. Todos, cualquiera de ellos. Cualquiera. ¿Y si tiene los 5 millones para pagar la Gold Card? Eso es diferente. Eso es distinto. Dale. Y esa Gold Card viene con una inversión adicional, porque tienes que invertir en la nación. Hay 3 listas. Está la lista roja. Está la lista roja. Ajá. La lista roja tiene países como Afganistán, por ejemplo. Tiene países como Yemen, los cuales definitivamente ciudadanos de esos países no se les van a dar visas para entrar a la nación. Así vengan a estudiar, así tengan la cura de lo que sea. Nada. Tiene una lista amarilla, que son países que están en remojo, como nosotros diríamos. Y esa lista amarilla son países los cuales están, ciertas personas se les permite, ciertas personas no se les permite. Yeah. Case to case basis. Case by case, exactamente. Entonces tiene una lista que se llama la lista de los 60 días. Y la lista de los 60 días son países que tienen que hacer correcciones en su sistema migratorio para que los ciudadanos puedan entrar en la lista amarilla. Aquí, un periódico, como siempre, tradujo estúpidamente, pues, y pusieron que República Dominicana estaba en la lista de los 60 días. Y hubo mucha preocupación. Y eso no es cierto. El país que está es Dominica. Ah, ok. Es Dominica, no es la isla Dominica, que es un país. No es República Dominicana. Ya. Así que tranquilos, señoras y señores. Además de eso, los ciudadanos americanos pueden ir a cualquiera de esos países. Obviamente, a los de lista roja se les dice, ni lo pienses, pero hay ciudadanos americanos que tienen cosas que resolver en esos países, como en Yemen, como en Siria, como en Afganistán, y pueden ir y pueden regresar como ciudadanos americanos. Anuncio de todas estas políticas, Mario, tiene un efecto que me parece que, ¿verdad?, es lo que está buscando toda la estrategia detrás de esto. Pero una de ellas es un cierto miedo de poblaciones, ¿verdad? Y eso, volviendo un poco a la cuestión de mercado, pudiera, no sé, tú me dices, incidir en el consumo. Y a eso iba ahorita. O sea, si ya tú tienes una cantidad de deportaciones y te pudiera afectar la fuerza laboral barata, también esa gente deja de consumirte. Hay gente aquí en Puerto Rico que no está yendo al supermercado o no está haciendo sus compras como de carácter regular lo hacían por miedo a que de camino para allá lo deporten. Si usted está legal, usted no tiene que tener miedo absolutamente a nada. Hablemos de lo ilegal. Los ilegales. Esa gente consume. Gente consume. Pero ¿cuántos son? O sea, ¿cuántos pueden ser los ilegales en Puerto Rico hoy por hoy? ¿Serán 5,000? Ponte que sean 100. Son 100 familias. Son 100 familias que deja de consumir. Eso no impacta el consumo. No se quedan productos en las góndolas, las cafeterías que tenían 3 mesas ahora tienen 2. Eso es el punto bicicleta por ciento. Sí. Y por eso cuando uno mira en términos económicos, aquí no va a suceder absolutamente nada. No. El factor meter miedo hace más daño que el factor deportación. Mike Johnson le dijo esta semana a 2 congresistas que no celebraran town hall meetings y los abucharon en esos town hall meetings porque decidieron hacerlo. Sí. La salvación es individual. La salvación es individual. Y hay un midterm en 2. Pero ya hay varias encuestas. Fue Dakota del Norte la que sustituyó a Liz Cheney y la abucharon. Seguro. Esto le va a crear problemas a los congresistas. No creo, porque todas las aguas regresan a su nivel. Y lo que tú vas a ver es que todas estas políticas en lo que terminan es en que va a llegar un momento en que el presidente va a decir, ok, ya sacamos a todos estos criminales, los que quedan que están trabajando, que están haciendo sus cosas, ¿cómo los ayudamos? Y es lo que habíamos hablado en veces anteriores, hay un proceso para tú hacerte legal. Y lo que va a hacer el presidente, y esta es mi teoría, y yo creo que es lo que va a suceder, es que él va entonces a empezar un proceso de cómo los hace legales a los que no son criminales. Ya deportó a los criminales, que es lo que él quería hacer. Así que ahora vamos a los que están bien, que no han cometido fechoría, cómo los ayudamos a que tengan su path
to residency, por lo Tengo menos que residencia. pausar, Mario, pero quiero dos cosas. Parece que la guerra o el conflicto de Rusia-Ucrania pudiera tener un punto culminante hoy o mañana. Y también hablar de los desempleados. Cuando regresemos, esto es Nación Z con el licenciado Dilo Peatra, dialogando con el buen amigo Mario Porrata. Y Mario, dejamos en el tintero el asunto de la política internacional y lo que se pudiera lograr, que tú estimas pudiera, dice que va a hacer un anuncio hoy el presidente de los Estados Unidos, que va a tener algo para anunciar luego de una reunión con el presidente Putin. Veremos el fin de esto, se va a intensificar. Ha trascendido que después del talking to que le dieron en el despacho Oval a Zelensky, le mandaron más chavos palmas y le mandaron más cohetes también. Eso fue lo que sucedió. Bueno, lo que pasa es que después de eso hubo una serie de conversaciones y ahí el presidente nombró un embajador para hacer la negociación del cese de la guerra, terminar la guerra. Y el embajador regresó que Putin estaba un poco reacio, pero que estaba dispuesto a escuchar lo que Trump tenía que decirle. Si se da ese cese el fuego, ¿qué tú entiendes que sería importante para Donald Trump asegurarse? Que literalmente Putin le diga, yo quiero esto, esto y esto. Ajá. Y Zelensky diga, yo estoy de acuerdo con esto y con esto. ¿Eso tiene que ver con las reservas de gas natural o de petróleo? No, tiene que ver con territorios. Todas las guerras tienen que ver con territorios. Bueno, en esos territorios tiene la parte norte de Ucrania. Hay mineral ahí también que es bien raro. Hay minerales, pero todo es territorial. Ya. Y pues cuando existía la Unión Soviética, pues todos esos minerales le pertenecían a la Unión Soviética, aunque fueran, entre comillas, países separados, pero nunca lo fueron. Y él lo que está diciendo es, yo quiero estas áreas. Fíjate que él no se ha metido en Kiev, ni se ha metido hacia adentro. Él se ha quedado en la misma área siempre, meaning Putin. Sí. Y pues esto es lo que va a terminar diciendo. Ya el riesgo de la OTAN, ya eso no existe. No, eso no, eso es ya. De que Ucrania entre la OTAN. No. Su ingreso. Oye, esto es, el presidente ha sido muy claro. Primero que él está apretando los a los países de OTAN diciéndole tienes que pagar lo que te corresponde. Estos 4 años pasados no pagaste lo que te correspondía. ¿Se salió Estados Unidos de la OTAN finalmente? No, fue un anuncio eso es lo que está diciendo es, vamos a poner esto en perspectiva. En la Primera Guerra Mundial la OTAN no existía. En la Segunda Guerra Mundial la OTAN no existía. Pero fue los Estados Unidos el que entra a ayudar a los países europeos a terminar ambas guerras. La primera se termina con una cuasi invasión, otra vez de nuevo contra Alemania, y la segunda es el famoso D-Day, que es el 6 de junio del 44. En esas dos ocasiones, OTAN sin existir, los Estados Unidos ayudó con casi igual cantidad de tropas que los europeos estaban poniendo, y con mucho dinero. Así que la OTAN, técnicamente los europeos tienen que defenderse ellos. Y si necesitas ayuda, entonces venimos y los ayudamos. Pues nosotros gastamos. Pero que no sea el default que Estados Unidos seguro pague por todo. Eso se cae de la mata. Y ¿qué leverage tiene Donald Trump para lograr eso que quiere asegurarse? Yo creo que tiene mucho leverage porque se demostró en su primer cuatrienio que no hubo una sola guerra. Él terminó la guerra que estaban corriendo. Está bien, pero te compro esa, pero fíjate que la relación con Putin parece ser cordial o más cordial de la que tenía con Joe Biden. Pero con Zelensky, ese mollero se ve contra Zelensky. Pero ¿qué mollero tiene Donald Trump contra Putin para que haga lo que Donald Trump? Bueno, él le puede abrir ciertos canales de venta de gas natural a los países europeos que están trancados ahora. Le puede abrir otros canales a los países nórdicos. Donald Trump. ¿Cómo le beneficia eso a Donald Trump? Porque entonces tienen mollero para bregar con los europeos. Y le dice, yo voy a hacer esto. Ya. Tú vas a tener esto de gratis. Alíñate. Yo voy a provocar que esto pase. Exactamente. Y o sea, por rebote. Además de por rebote, viene por pistola en la cabeza. Porque pero le estoy poniendo la pistola a A para que haga algo para C. O para B también. Porque yo puedo decir, yo te ayudo a administrar eso. Y yo te puedo hacer el control, que una de las cosas que los europeos, algunos tienen, pero otros no, y son estos controles que los Estados Unidos sí tienen en lo que se llama, bueno, nosotros somos el productor de gas natural más grande del mundo. Aterrizando la discusión, porque el tiempo apremia, en Estados Unidos nuevamente, los despidos creados por el líder de la eficiencia, debe haber gente ahí, por proporción nada más y por la pela que dio Donald Trump, debe haber gente despedida ahora mismo de agencia, sean probatorios o no.
que votaron por Donald Trump. Seguro, por el Partido todo es Republicano. posible, todo es posible. Bueno, porque es que si ganaron con tanta contundencia, la Bueno, son proporción nada más. 5 millones de votos en el voto popular. Ujú. El gobierno federal tiene 5 millones de empleados, Ya. de los cuales 2 millones, creo que son 2 millones y piquito, son Si tú militares. votaste y confiaste en un gobierno y después ese gobierno se viró y te votó en los primeros 70 días. Yo analizaría por qué me votaron. Ujú, Oye, están los probatorios, ujú. tienes gente que se definió que el trabajo, que esa labor no les hace Y falta. que te voten por un email, ¿te parece apropiado? Seguro, bueno. Sí. ¿Qué Y que me envíen el diferencia mismo hace? email a mí, a ti, a Eduardo, Bueno, a Chero, sale. sin ninguna métrica, sin ninguna... Bueno, si tú has hecho tus cosas bien, tú pudieras justificar tu empleo, que fue lo primero que él pidió. Ujú. Perdóname. No lo pidió él, lo pidió Elon Musk, que nos crea otro problema distinto. No. Esto lo pide él. Que Elon Musk sea el conductor. canal, eso es diferente. Pero esto pasó en la época de Clinton. Ya. En Clinton se llamaba RIGO, Responsibility in Sí, Government. lo tengo claro. Y despidió 337,000 empleados públicos. 337,000. Y en aquel momento el gobierno federal lo que tenía era 1.8 millones de empleados. Ujú. O sea, estamos hablando... y después Obama en el 2011 también lo hizo. Y él le llamaba Transparency. Y ahí hay una entrevista en la cual él dice, aquí hay un montón de empleos que hay que sacar porque no son gente que no hacen falta. Son gente que se han ido creando, que es lo que nosotros en Puerto Rico le llamamos batatas políticas. ¿Va a haber consecuencia política para él? No creo. En cuanto a esto. No creo, ya vuelve salió. a presentarse, pero, No, pero pudiera haber consecuencia en el política midterm, en el Congreso. No, yo creo que ya el pueblo se ha dado cuenta, por ejemplo, esto que está pasando de que Chuck Schumer accedió Ujú. al Continuing Resolution. Ujú. Para no cerrar el Para no gobierno. cerrar el gobierno. Y sale la bruta, porque es bruta, de Alexandria Ocasio-Cortez a atacar a Schumer. ¿Sabes? Schumer es el jefe de los Mario, demócratas. la pelea con las cortes va a seguir. Él ha ¿Seguro? dicho que el Tribunal Supremo debería ser el único que pudiera revertir y no Sí, las cortes de instancia. hay que leer varias cosas, hay que leer varias decisiones. La teoría de unidad Unidad judiciaria, sí. ejecutiva. Ejecutiva. Bueno, pero también lo quiere aplicar al judiciary. Ajá. El tema aquí va a ser cómo yo puedo restringir que un juez, a decir una área cualquiera de California, Ujú, me afecte algo que está en Nueva York, relacionado, por ejemplo, a los despidos. ujú. ¿Cómo yo limito esos injunctions de esos jueces para que el poder de estos jueces liberales, a las plumitas liberales, como le decía Cushing? Tipo, gracias por estar con nosotros. Agradecido, Mario, siempre por tu tiempo y por este análisis tan, ¿verdad? Que no todo el mundo te lo va a hacer, pero aquí en Nación Z sí. Seguro, siempre, a la orden. Agradecido, lo mejor para la familia. Amigos, regresamos ya mismito para nuestros minutos finales aquí en Nación Z con el licenciado Eddie López. La gente inteligente, irrespectivo de dónde venga un consejo, lo siguen y aprenden también de a veces sus derrotas, por decirlo de cierta manera. Y es más importante levantarse cuando se cometen errores que no cometerlos por miedo a hacer o no hacer cosas. Y este preámbulo se lo digo porque llevaba ya unas semanas hablándole a un buen amigo de hace algún tiempo, ex colaborador de uno de mis programas, que había una necesidad, y saben que constantemente hablo de esto, de comunicar desde el gobierno. Y que cuando se trata de un gobernante, de la labor de un gobernante, tiene que haber un pararrayo. Y esto desde los tiempos de Pedro Pierluisi lo venía levantando la necesidad de hacer esto. De comunicar efectivamente, y sí, a veces hay que coger cantazos. Y de ese libro que insistí para que un buen amigo quedara bien, y me refiero al licenciado Irán Torres Montalvo, actual secretario de Asuntos Públicos de la Fortaleza, y viendo el libro de lo que en su día fue un Jorge Colbert, fue un Ramón Rosario y algunos otros que tuvieron ese tipo de rol en administraciones pasadas, a pesar de que no tenían como tal el nombramiento de secretario o secretaria de Asuntos Públicos, más allá de la oficina de comunicaciones, más allá de la persona de prensa del gobernador, que son funciones distintas y separadas, y los que entienden de gobierno y los que entienden de comunicaciones saben de lo que hablo. Es importante comunicar. Y a pesar de que algún momento se tronó contra hacer cosas los domingos, porque ese era el día de ir a la iglesia, comenzaron lo que se llama un resumen de la semana.
No solamente el secretario ante un podio allí, sino acompañado de los secretarios que hicieron algo o que necesitan mejorar durante esa semana o los días subsiguientes. Y eso es un buen ejercicio para la administración, para comunicar al pueblo, para saber lo que hace falta y dónde estamos. Gracias a Dios, me escucharon y escucharon a otros también, no me voy a poner la estrellita yo solo. Esos esfuerzos tienen que continuar, son importantes. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López.